Estamos en compañía de Sofía Pachas Macea, autora del libro Soy la Aurora Cáceres y Ciudadanía Femenina, y por supuesto le damos la bienvenida a este espacio. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días, gracias por la invitación. No, a ti muchísimas gracias por acompañarnos, con mucho placer. Le comentamos a los televidentes que el día 4 de agosto se va a presentar este libro en la Feria Internacional del Libro de Lima. Gracias, por supuesto, al esfuerzo que has realizado, Sofía, y al apoyo del Jurado Nacional de Elecciones. Cuéntanos un poco sobre el personaje. Te comentaba fuera del aire que hemos hablado en otras ocasiones ya sobre Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Hija del mariscal Andrés Avelino Cáceres, en este espacio, pero esta vez estamos frente a una publicación que tiene textos inéditos, que la pone a ella al centro. Sí, Soy la Aurora es un personaje fascinante y es inevitable hablar de ella cuando se habla del voto femenino en el Perú. Es el segundo grupo feminista que se creó en el Perú en 1924. El primero fue el de María Jesús Alvarado, 10 años antes, y por eso es probablemente que has conocido el nombre de Soy la Aurora. Sí, sí, sí. Soy la Aurora, en realidad, es un personaje sumamente importante desde diversas facetas, porque ella era literata, periodista, es activista feminista y una viajera empedernida. Entonces hay investigaciones desde diferentes facetas. En cuanto al feminismo, siempre se le nombra, pero nunca se le ha dedicado un libro, en realidad, a la obra de ella como feminista. Exacto. Se habla de ella como aliada, como colaboradora, ¿no? Siempre se le ha remarcado que su grupo feminista estuvo en 1924 activo. Y luego, en 1931, otra vez se reactiva el grupo a partir de esta coyuntura de la Asamblea Constituyente para modificar la Constitución, y es allí donde por primera vez se arma un debate para saber si se puede o no ingresar el voto femenino en el Perú, en 1931. Pero lo que pasa es que su nombre yo creo que ha sido de alguna manera dejado de lado, porque han habido otras investigaciones que han destacado más a la pionera, que es María Jesús Alvarado. Claro. Entonces, por eso es que Soy la Aurora se ha mencionado, pero es también bien interesante porque desde la literatura... Quizá por el acceso a documentación también, no sé si tenga que ver. En la documentación que se va a publicar ahora con el libro, en realidad son las cartas que se le enviaron a ella. No son las cartas que ella envió. Escribía. No, en el libro, eso es lo interesante del libro, porque lo que rescata es el poder del grupo civil para empezar a organizarse a partir de lo que ella estaba difundiendo. La figura que ella representaba para la sociedad en ese momento. Sí, es muy importante porque ella hizo toda una red de conexiones que no solamente eran en Lima, sino hay como 6 o 7 provincias desde donde ella empezaba a cartear y organizar grupos para empezar a reunir firmas, para presentarlas al Congreso y obtener el voto. Para algunos peruanos puede sonar insólito, incluso que hablemos de feminismo en 1931, 10 años antes también, ¿no es cierto? Y que no solo se hablaba de feminismo, sino que habían voces que eran escuchadas, como la de este personaje. Claro que sí. En realidad hay diferentes maneras de pensar en feminismo. Una cuestión es un feminismo que tiene que ver con mujeres que desde el siglo XIX estaban visibilizándose a partir de la literatura y de la prensa, y otro que ellas abogaban, por ejemplo, por la educación, por una educación mejor para las mujeres. Y hay otro feminismo sufragista, que es el que para el Perú lo vemos ya en el siglo XX. Entonces, por ejemplo, los primeros textos de Soy la Aurora es un feminismo que va más para la idea de mejorar la educación de la mujer. Pero luego es que ella empieza a ya introducirse al asunto sufragista, que ya se puede rastrear ya desde fines de la primera década del siglo XX en sus textos, porque como te decía, hay mucho artículo que está publicado y que hay que reunirlo. ¿Y cómo es que ella finalmente se introduce en el círculo feminista que usa esta lucha como propia? Bueno, ella hay que pensar que ella entra en el mundo de las letras de la mano de nada más y nada menos de Clorinda Mato. Clorinda Mato de Turner, que recordarán ustedes, era una aliada también de Cáceres. Cuando sucede el enfrentamiento con Pierola, Clorinda Mato se va a Argentina, y también la familia Cáceres también va a Argentina. Entonces es allí que Soy la Aurora empieza a publicar. Publica el primer artículo que podríamos llamar que tiene una mirada feminista. Justo lo publica en una revista que fue dirigida por Clorinda Mato, que se llamaba Búcaro Americano. Entonces, precisamente el libro, en el texto introductorio, lo primero que se lee es una cita de ese artículo donde ya Soy la Aurora decía:
que va a llegar un momento en que las mujeres puedan acceder a las cátedras, puedan acceder a ser ministra e inclusive presidente. Entonces era una visionaria, era Por 4 supuesto. años antes Era su proyección, ¿no? Claro. Su deseo, y no solo el deseo, sino algo que ella también impulsó en alguna medida, porque Sí. claro, a veces damos por sentado lo que hoy tenemos, nos falta incluso bastante, pero algo tan sencillo como el voto. Sí, ¿No? y luego ella empieza también a hacer diferentes entrevistas, y su primer libro que publica, que se llama Mujeres de ayer y de hoy, allí hace entrevistas a feministas alemanas, porque su tesis, que la hizo en Francia, tiene que ver con las feministas en Alemania. Eso es importante. ¿Qué pasaba en el mundo? Mientras Zoila Aurora de Cáceres trabajaba aquí en nuestro país, o incluso desde Argentina, ¿no? Y Sí. empezaba con toda esta movida feminista en el Bueno, Perú. esa faceta de viajera en realidad le ha permitido ver de diferentes perspectivas cómo se fueron armando los grupos de mujeres activistas. Porque una cuestión es, como te decía, en Argentina, por ejemplo, ella vivió en Argentina, entonces escribió inclusive artículos donde se rescataban nombres de mujeres que se estaban reuniendo para, no necesariamente para obtener el voto, sino, por ejemplo, para hacer diversos quehaceres, entonces para educar a las mujeres. Cambiar su rutina. Claro, efectivamente, para que entren en el espacio público. Exacto. Entonces, a partir de allí es que ella fue, creo yo, organizando una especie de pensamiento que lo Claro. fue organizando a partir del siglo XX. Aquí en Lima, ella hizo un centro social de señoras, donde lo que pensaba era educar a las mujeres. Claro. Educar a las mujeres primero, y después estas ideas sufragistas que las debe haber visto pues en Alemania, en España, donde también radicó durante muchos años, inclusive ella fallece en Madrid. Entonces, todas las ideas que se estaban, recuerden que en realidad el gran movimiento feminista no es en el 19, sino en el 20, y en las 4 primeras décadas más. Claro. Entonces, ella estuvo viajando por diferentes lugares y lo que veía era la organización de las mujeres de diferentes perspectivas. Es interesante porque en las cartas, en estos documentos que se ve, para algunos políticos decían que no había ningún movimiento femenino y por eso no se merecían el voto. Cuando uno lee el debate constitucional, No se lo habían ganado. sí, efectivamente, no se lo habían ganado, pero eso en realidad es estar pensando en estos colectivos feministas que salían a las calles y marchaban, que hubo, pero aquí en Perú no hubo de esa manera. Los hubo como Zoila Aurora, que organizaba a partir de cartas, Claro. de documentos. Más la red de contactos que decías tú, más que en la calle. No, en la red en la calle no hubo. María Jesús Alvarado también hacía conferencias y hacía artículos. Eran diferentes maneras de convocar. Entonces, que no hubo, no, sí hubo. Lo que pasa es que no hubo de la dinámica que tan visible. Y quizá también algo importante, ¿no? Tocar la puerta de los tomadores de decisiones, que También. no están en las calles a veces. Efectivamente. Mira, cuando uno ve las cartas, son 86 cartas. La Biblioteca Nacional tiene 150 documentos, 150 cartas y otros documentos. ¿Qué han sido el insumo principal para tu publicación? Claro, de allí he seleccionado 86 cartas representativas, y esas 86 cartas, por ejemplo, alguien me preguntó, ¿y quiénes son los políticos que están en esas cartas? ¿no? ¿Quieren apellidos? Nombres. Mira, yo le dije, de las 86 cartas, por lo menos 7 son de políticos, pero las demás, que son las que te llaman a saber cómo fue la red de conexiones, son civiles. Y eso es lo más interesante, porque le das nombre y apellido a mujeres y a hombres, porque también hubieron hombres que colaboraron con su colectivo. Claro, y lo sacas del espacio de lo netamente político, por decirlo así, ¿no? Porque el ciudadano también hace política. Claro, Pero claro, muchas veces claro. pensamos que son las autoridades los que tenían intereses en que de repente la mujer vote o no vote. No, y y en nos diferentes olvidamos de la lugares. gente a pie. Sí, y en Lima, por ejemplo, no es el centro de Lima la gente que le está escribiendo del norte chico, le están escribiendo de Cusco, de Huancavelica, de Ica, y entonces uno ve una dinámica que la verdad está por descubrirse, ¿no? Entonces, a partir de este texto, encontré un libro en México donde se había hecho una red, o sea, investigadoras de ahora, de hace poco, organizaron a investigadoras de diferentes estados mexicanos, que era lo que decían, visibilicen a las mujeres que estuvieron activas para lograr el voto en México antes de que fuera ya otorgado, ¿no? Y entonces esa dinámica también se podría hacer en tantos países, porque no solamente es Lima, no solamente Claro. es el centro, ¿no? Tener ese deseo, ¿no? Para la nación en general, no solo para las grandes ciudades. Zoila Aurora Cáceres nació en 1877, señores. Estamos 2019 y el día de hoy tiene que entrar en debate porque ya no queda más tiempo la alternancia y la paridad. ¿Qué reflexión te significa eso a ti luego de tantos años?
qué interesante, ¿no? O sea, nada es casual. Y sí. justo yo también... Que hablemos el día de hoy sobre este personaje. Efectivamente. Bueno, yo considero que sí es importante que se dé esta reforma. Es importante porque si dejamos, como siempre, dejar pasar a que la buena voluntad de otras personas decida, yo creo que nos vamos a seguir quedando en buenas intenciones. Debe ser concreto. Yo sí creo, he visto que la dinámica en otros países también ha sido, inclusive ya sin tener que ser progresivo, el número de candidatas. Entonces yo creo que debería darse el cambio, ¿no? El mejor ejemplo de esto es que luego políticos como Jorge Basadre se arrepintieron de no haberle dado el voto en 1931 a la mujer. Hubiéramos sido uno de los primeros países de Latinoamérica que lo hubiéramos dado y no entre los últimos como fuimos finalmente. Eso. Bueno, muchísimas gracias, Sofía, por habernos acompañado. Es sumamente interesante. No te voy a pedir más detalles de la publicación porque lo que deseamos es, por supuesto, que el ciudadano, los peruanos, nuestros televidentes, se acerquen a la Feria del Libro, tengan acercamiento en directo con la publicación y, por favor, haz una invitación. Bueno, es una muy buena oportunidad para conocer a Soy la Aurora Cáceres, que es un personaje muy importante, no por ser hija de Andrés Sabino Cáceres, sino por todos los méritos que ella logró durante su vida. Y la correspondencia es un material fabuloso. Otros investigadores le van a sacar provecho, estoy segura también. Así tiene que ser. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos hablado con Sofía Pachas Macedo, autora del libro Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina, licenciada en Arte, Educación y magíster en Arte Peruano y Latinoamericano.